Hola muchachos, vamos a comenzar nuestra clase del seminario de solución de problemas de inteligencia artificial 2 y hoy vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado de regresión lineal y vamos a tratar de hacer una extensión con algo que se llama regresión polinomial. ¿Vale? Realmente regresión polinomial no es algo muy usado a nivel industrial y a nivel científico, pero sí que nos va a permitir explorar varios temas que son muy importantes de Machine Learning, como es el sobreentrenamiento y el subentrenamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar un poquito. Vamos a hacer. Bien, supongamos que tenemos un conjunto de puntos. Vamos a poner que tenemos una entrada X y una salida Y. Y vamos a tener un conjunto de puntos por aquí, ¿vale? De los cuales vamos a querer hacer una regresión. Vamos a poner los puntos por aquí. Entonces, más o menos, ahorita vamos a programar esto mismo. Bien, si yo hago una regresión lineal de X con respecto a Y, como lo hicimos en la clase pasada, pues vamos a poder aproximar una línea que va a sacar más o menos la tendencia lineal de nuestros datos. Recordando, lo que estoy aproximando aquí es Y igual a cierta variable, voy a ponerle W1 para esta X1, ¿vale? Más un sesgo. Entonces este es el modelo matemático que estamos trabajando aquí y tiene dos parámetros. Tenemos el parámetro W y el parámetro B, ¿vale? Con respecto a estos dos parámetros los vamos a aprender y esta va a ser la línea que me va a dar, ¿vale? Por el momento tengo una sola entrada. Si tuviera múltiples entradas, también puedo hacer regresión lineal en múltiples entradas y quedaría algo como este estilo, ¿no? W2, X2, más hasta cierta variable N. ¿Vale? Esto está muy relacionado a redes neuronales, los que estén llevando la cátedra. Y bien, entonces puedo tener algo por el estilo cuando tengo múltiples variables. Si tengo una sola variable, pues me voy a quedar con este ejemplo de aquí. Pero bueno, yo puedo tener una entrada como dimensión, pero los datos que tengo, pues raramente van a ser una línea, raramente van a tener una tendencia lineal. Por ejemplo, este de aquí realmente tiene una tendencia más parecido a lo cuadrático. Entonces, ¿cómo puedo trabajar si yo solo tengo una entrada para estimar cosas que no tengan una tendencia lineal? Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Tenemos regresores que son no lineales, que vamos a ver la próxima clase, pero por el momento vamos a hacer una modificación a este modelo, ¿vale? Entonces, imagínense que yo hago un nuevo modelo matemático donde tenga W1 por X1 más una W2 y voy a meter otra vez X1, pero la voy a elevar al cuadrado, ¿hecho? Y el término independiente. Entonces, si vemos esta parte derecha, esto de aquí ya es una función cuadrática y me va a permitir hacer aproximaciones cuadráticas, voy a dibujarlo otra vez, de este estilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy metiendo la misma entrada al cuadrado, ¿vale? De forma similar, yo podría poner incluso un polinomio de tercer grado o de grado superior, ¿vale? Simplemente la misma entrada la voy a elevar a una potencia superior. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Por ahí. Pero bueno, esto no nos podría funcionar, ¿no? Entonces, a esto que sigue siendo regresión lineal le llamamos regresión polinomial porque estamos creando un polinomio desde nuestras entradas y ese polinomio estamos aprendiendo los coeficientes que lo acompañan. Entonces vamos a hacer eso que se llama regresión polinomial y bueno, vamos a generalizarlo antes de pasar más allá. Esto es para una variable, pero ¿qué pasa si tenemos más variables, no? Vamos a... Entonces, imagínense que yo tengo un vector con dos variables x1 y x2, ¿vale? Tengo dos características,
Podría ser, por ejemplo, el peso y la altura de cierta persona. ¿Vale? Vamos a tratar de mover esto. Y bien, ¿qué pasa si yo hago la expansión polinómica de este vector a grado 2? ¿Vale? Voy a crear otro nuevo vector más grande, donde voy a tener primero los elementos de grado 0, ¿vale? Que sería un 1, ¿vale? Un polinomio de grado 0 pues es un coeficiente independiente. Ahora bien, los elementos de grado 1 sería x1 y x2, la misma entrada que tengo por aquí. Los elementos de grado 2 va a ser x1 por x2, ¿vale? Fíjense que cada una contiene un grado, entonces un grado 2 sería lo mismo que multiplicar estos de aquí. Y también tendríamos x1 al cuadrado y x2 al cuadrado, ¿vale? Entonces esta es una, esta es una expansión polinómica de grado 2, ¿vale? Entonces, cuando hago una expansión polinómica de grado 2, lo que estoy haciendo es agarrando las entradas y haciendo las combinaciones hasta que llene todos los grados hasta 2. Fíjense que aquí tengo de grado 0, estos de aquí son de grado 1 y estos de aquí son de grado 2, ¿vale? Normalmente al de grado 0 le llamamos sesgo, ¿vale? Casi siempre a todo lo que sea independiente le llamamos sesgo, y nosotros podemos no incluirlo en nuestro mapeo polinomial. Normalmente no nos avienta ninguna ventaja, entonces este 1, la característica de grado 0, no la ponemos. Entonces vamos a quedar con estas características de aquí, ¿vale? Cuando yo haga regresión lineal sobre este nuevo vector después de las características polinómicas, pues voy a obtener el siguiente modelo. Voy a tener W1 por x1, w2 por x2, w3 por x1, x2, w4 por x1 al cuadrado, w5 por x2 al cuadrado y el término independiente. Entonces, se fijan, estamos creando de manera artificial entradas nuevas a nuestro modelo, que sigue siendo un modelo de regresión lineal en múltiples variables, pero estamos elevando al cuadrado algunas cosas. ¿Qué pasa si ahora yo hago la expansión polinómica de grado 3 de esto de aquí? ¿Vale? Vamos a sacar un nuevo vector. Entonces empiezo con el grado 1, ¿vale? x1, x2. Empiezo con el grado 2 que ya tenía por aquí, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, ¿vale? Y ahora voy a hacer polinomios de grado 3, por ejemplo, x1 al cuadrado por x2 o x1 por x2 al cuadrado, ¿vale? O x1 al cubo y x2 al cubo, ¿hecho? Entonces, cuando hago las características polinómicas de grado 3, voy a obtener todo este polinomio, ¿vale? Entonces, si se fijan, voy aumentando mucho la proyección que estoy haciendo a una dimensión superior dependiendo del número de variables que tengo por aquí y el número de elementos que tengo por acá, ¿vale? En particular, si yo tengo una variable, la expansión polinómica me va a dar algo de 2n a la menos 1, el tamaño del vector, ¿vale? Igual eso no lo tomemos mucho en cuenta. Bien, entonces esta es una forma quizás muy austera de convertir un problema lineal a un problema no lineal, ¿vale? Con las características polinómicas. Bien, vamos a programar esto. Como les digo, esto no se suele usar mucho a nivel industrial, no es una técnica muy refinada comparado con las técnicas de redes neuronales o de máquinas de soporte vectorial, pero sí nos va a introducir un poco a unos temas muy importantes. Entonces vamos a programar esto. Hoy, para evitarme programarlo de nuevo, ya había grabado esta clase, no se grabó bien. Entonces, para evitar programarlo, estoy corriéndolo desde este libro de Jupyter, ¿vale? Entonces, primero voy a crear unos datos de manera artificial con este código, ¿vale? Para que todos nos salgan igual. Como voy a utilizar variables aleatorias, estoy dejando aquí esta semilla de 42.
Si gustan, ustedes la pueden cambiar y va a salir algo un poquito diferente. Voy a crear 100 muestras y voy a agarrar muestras, esas 100 muestras de manera aleatoria, ¿vale? Uniformemente distribuido, ¿hecho? Y me va a agarrar muestras de -3 a 3, ¿vale? Si siguen esta formulita de aquí, ¿vale? Si se fijan, aquí tengo muestras de -3 a 3. Y después voy a crear esta función que es una función cuadrática, 0.5 de x al cuadrado más x más 2, ¿vale? Pero aparte le voy a agregar un ruido gaussiano, por eso tiene esta n aquí, para meter un poco de aleatoriedad, ¿hecho? Como les digo, cada vez que yo hago datos sintéticos para probar estos algoritmos, la intención es solo visualizar qué está haciendo el algoritmo, ¿hecho? Normalmente en Machine Learning, como tenemos tantas variables, pues no solemos hacer dibujos de estas entradas. Bien, voy a dibujar esos puntos con un punto plot. Y voy a poner algunas etiquetas, ¿vale? Para que quede un poquito mejor. Y si no están trabajando en una interfaz iterativa, siempre hay que poner plt.show para mostrar el gráfico, ¿vale? Entonces tenemos estos puntos. Se fijan, tiene una tendencia cuadrática, porque me basé en esa función para crearlos, pero tienen bastante ruido, ¿hecho? Bien, entonces vamos a crear las características polinómicas. Aquí en sklearn hay un paquete que se llama preprocesamiento, que tiene muchas herramientas. Una de ellas es características polinómicas, ¿vale? Voy a crear este objeto, se fijan, aquí lo instancio y le pongo el grado de características polinómicas, y aparte le pongo que no me incluya el sesgo, que es el término de grado 0, S1, que nos hace en las características polinómicas. Como no aporta nada al problema, lo vamos a quitar, ¿sí? Entonces aquí tengo mi x, se fijan, esta x es de grado 1, tenemos una sola entrada, y lo que vamos a hacer es pasarla a las características polinómicas de grado 2, ¿sí? Y vamos a imprimir el primero para ver cómo se mapea, ¿vale? Entonces ahí mi x tiene un solo elemento. Aquí estoy agarrando el primer elemento de x, pero si tomo el elemento de x poli, vamos a ver qué da. Ahora tengo dos elementos, ¿vale? Donde este segundo elemento sería el primero al cuadrado. Entonces, cada entrada que tengo la estoy elevando al cuadrado, ¿no? De la misma manera, si yo tengo características polinómicas de grado 3, lo que voy a hacer es tener x al cuadrado y x al cubo, ¿hecho? Características polinómicas de grado 4, voy a tener x cuadrada, x al cubo y x a la cuarta potencia, ¿vale? Entonces con esto estoy simulando diferentes entradas que puedo tener. Vamos a dejar la característica polinómica de grado 2, ¿hecho? Y voy a utilizar el modelo de regresión lineal. Entonces aquí voy a poner regresión lineal. Déjenme correr esta línea. Creo mi modelo de regresión lineal, que ahorita le estoy llamando linreg, ¿vale? No hay problema. Y voy a entrenar con los datos de x, pero en su versión polinómica. Entonces aquí ya van a ser estos datos que entra x y x cuadrada, ¿vale? Entonces lo que estoy adaptando ahora va a ser un modelo matemático con esta forma, ¿vale? Que me va a representar una cuadrada, y voy a hacer regresión lineal sobre estos elementos que tengo por aquí, ¿sí? Aquí voy a entrenar y voy a imprimir los elementos entrenados, ¿vale? Entonces estos son los coeficientes W1 y W2 que les puse por ahí, y este es el coeficiente B, ¿sí? Nuestro algoritmo ya entrenó y ya nos lo dibujó, ¿vale? Bueno, ya nos dio los coeficientes óptimos. Ahora voy a dibujar para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Les repito, normalmente no dibujamos en esta área de Machine Learning porque trabajamos en espacios de muchas variables, pero estos ejemplos pequeños nos permiten explorar un poco qué está pasando. Entonces voy a agarrar unos puntos, voy a crear puntos de -3 a 3,
los voy a pasar por las características polinómicas y luego voy a hacer una predicción de esos puntos. ¿Por qué hago eso? Porque los puntos que yo utilicé, los puntos X, no están ordenados. Entonces, si yo quiero dibujar una línea con ellos, va a salir una línea por todos lados. ¿Vale? Bien, entonces con esto voy a tener puntos ordenados y con eso voy a poder dibujar muy bien. Voy a dibujar los puntos otra vez, voy a dibujar la línea, ¿vale? Una línea roja, ¿vale? Y ahí le voy a poner que son las predicciones y algunas otras cosas para que salga bien el gráfico. ¿Sí? Bien, entonces si se fijan, aquí ya tengo esta predicción de segundo grado de esta ecuación y funciona bastante bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente era una función cuadrática que yo le metí ruido. ¿Vale? Entonces, tiene sentido que la mejor solución de esto sea una cuadrática. ¿Vale? Pero yo le podría subir el grado y podría tener un polinomio de grado mayor. ¿Sí? Bien, a veces es un poco complicado hacer esto porque realmente tenemos que hacer las características polinómicas, normalizar y luego mandarlo a nuestro modelo. ¿Sí? Es decir, cuando entrenamos el modelo con regresión polinomial, yo tengo mi entrada X, ¿hecho? Que eso lo voy a pasar por las características polinómicas, le voy a poner poli, y luego normalmente es bueno normalizar, entonces lo voy a pasar por un escalador, voy a llamarle scalar a esto, y luego ya van a estar listas para entrar a mi modelo de Machine Learning, que puede ser un modelo lineal o puede ser cualquier otro modelo. Entonces el problema de esto es que aquí saldría el X poli que habíamos hecho, el X poli aquí saldría un X escalado, ¿vale? Y luego aquí ya saldría mi predicción Y, ¿hecho? Que bueno, llamamos Y estimada, ¿no? Vale, entonces uno de los problemas que tenemos en esta área es que tenemos el preprocesamiento que solemos usar y luego tenemos el modelo, ¿vale? Todo esto es preprocesamiento de datos y este es el modelo en sí, ¿hecho? Bueno, esta paquetería de scikit-learn nos permite armar un pipeline, ¿vale? Es decir, una tubería de modelos y usarlos todos como si fuera un solo modelo. Entonces vamos a utilizar una clase que se llama pipeline que nos va a permitir encerrar estos modelos en un modelo más grande, ¿hecho? Y este modelo yo lo voy a poder entrenar con el punto fit, con el punto predict, ¿hecho? Y yo no me voy a encargar de hacer las características polinómicas, el escalador y todo esto. Entonces, muy frecuentemente cuando armamos estos modelos, los armamos en un pipeline, ¿vale? Vamos a ver en código cómo hacemos esto. Entonces, voy a importar también un escalador estándar y voy a importar esta herramienta de hacer pipelines. ¿Hecho? Bueno, aquí les pongo un código un poquito complicado porque estoy haciendo varios pipelines. Pero si se fijan, lo que voy a hacer es, aquí en un ciclo for voy a probar diferentes modelos. Aquí tengo mis características polinómicas de grado según esta variable de grado. ¿Hecho? Además, si quieren, para no confundirlos tanto con este código, voy a insertar una nueva celda y lo vamos a hacer aquí sin este ciclo for que quizás confunda un poco, ¿no? ¿Yo? Bien, voy a quitar algunas cosas que voy a tener por aquí. Vamos a simplificar el código para que quede lo más simple posible para ustedes. Bien, y ahorita vemos el caso un poquito más complicado que les tengo abajo.
Aquí le voy a llamar simplemente modelo. Vamos a poner el modelo aquí. Modelo aquí. ¿Ya? Bien, y vamos a quitar estas cositas. Quito lo demás. ¿Hecho? Vale, entonces aquí tengo este escalador estándar y el pipeline. Un pipeline me sirve para meter modelos ahí un poquito más grandes. ¿Hecho? Entonces, si se fijan, voy a mandarle una lista de tuplas, donde estas tuplas van a tener un nombre. ¿Vale? Vamos a cortar este nombre, poly, scalar y regresor, ¿no? Para que sea un poquito más sencillo. Y bueno, aquí mando un nombre, un identificador que yo quiera definir y mando el modelo que quiera encapsular en este pipeline. Entonces voy a encapsular un poly, un escalador y un regresor. ¿Hecho? Acabando esto, ya acabo con este modelo, ¿no? Bien, entonces el modelo queda más o menos como este que escribimos aquí y simplemente yo tengo que meter las X y sacar las salidas, ¿no? Entonces voy a entrenar el modelo con mis datos X y Y, ¿vale? Con esta línea de aquí, si se fijan es como si fuera el modelo de regresión lineal, pero se va a encargar de sacar el escalador, las características polinómicas y todo lo que nosotros queramos. Voy a poner características polinómicas de grado 2. Y aquí voy a utilizar el mismo XNew que teníamos por arriba para dibujar la línea. ¿Hecho? Entonces voy a guardar y vamos a dibujar esto de aquí. Bien, aquí me da un pequeño problema con las líneas, es por esta leyenda que tengo. ¿Hecho? Y bien, si se fijan, aquí saco otra vez mi polinomio de grado 2. ¿Vale? Obtenemos lo mismo, simplemente estamos escalando los datos, ¿vale? Y también le estamos poniendo la característica polinómica. La diferencia de este código con el pasado es que aquí nosotros tuvimos que hacer todo esto de hacer las características polinómicas a línea, ¿vale? Entonces, todas estas tres líneas son equivalentes a este pipeline que hacemos, ¿no? Que nos acorta mucho los modelos que vamos a crear, ¿vale? Y sencillamente si yo quiero poner un polinomio de grado mayor, por ejemplo 100, simplemente le pongo el 100 y va a salir aquí el polinomio de grado 100. ¿Hecho? Quiero un polinomio de grado 1, que sería como no hacer características polinómicas, ¿vale? Y aquí tengo un polinomio de grado 1. Ay, disculpen, era este. Tengo un polinomio de grado 1. ¿Hecho? Vale, entonces los pipelines sirven para encapsular otros modelos cuando queremos poner modelos en serie. ¿Vale? Bien. Vamos ahora sí a ver este de abajo, que es lo mismo, solo que tengo un ciclo for para dibujar las características de grado 300. ¿Hecho? Y lo voy a pintar de verde con línea sólida. De grado 2 lo voy a pintar con azul, línea punteada, y de grado 1 lo voy a pintar con rojo de línea punteada, ¿vale? Aquí viene también el grueso de la línea que quiero usar. ¿Hecho? Entonces simplemente estoy haciendo pruebas con diferentes grados polinómicos, con lo que sale esto de aquí. ¿Vale? Entonces tengo ahí tres aproximaciones. Tengo la aproximación polinómica de grado 1, que sería igual a una regresión lineal. ¿Hecho? Tiene muy mala adaptación. Y tengo la regresión polinómica de grado 2, que es la azul. ¿Vale? De hecho, vamos a ponerlo en negro para que resalte un poquito más. ¿Vale? Entonces ahí tengo mi regresión de grado 2 y tengo la regresión de grado 300, que es esta que está vuelta loca y oscila muchísimo. ¿Vale? Entonces es fácil ver que el grado 2 es el que mejor resultado tiene. Bien. Pero ¿cómo mido qué resultado es mejor? ¿Hecho? ¿Vale? Voy a insertar aquí una nueva celda
y voy a copiar este código que tengo por aquí. Vale, este primer código. Bien, y vamos a tratar de demostrar qué grado es mejor. Cuando yo entreno un modelo, todo esto de aquí hacia abajo es para dibujar, ¿vale? De esto igual no se preocupen mucho, no voy a dejar ninguna actividad referente a esta práctica, así que lo importante es aprenderlo, traten de programarlo con lo que vean en este video. Bien, esto de aquí es para dibujar, entonces no hay ningún problema, pero yo voy a sacar cuánto me ha dado este modelo, ¿no? Y lo que voy a sacar es el R2 Score, por ahí vimos las métricas de desempeño para regresión, entonces ese lo voy a sacar aquí. Entonces en el entrenamiento voy a poner aquí en el train y voy a calcular aquí model score, ¿vale? Que me va a sacar el R2 score de aquí y le voy a mandar las entradas y las salidas, ¿vale? Se va a encargar de hacer las predicciones y compararlo con estos valores reales. Entonces cuando yo corro esto, ¿vale? Si se fijan, aquí obtengo un valor de 0.42. Como ya habíamos visto, el R2 Score es un numerito que va de menos infinito a 1, donde 1 es una predicción perfecta. Entonces tengo 0.42, un poco bajo, ¿no? Bien, y aquí tengo el dibujito, que en el grado 1 pues no tengo una muy buena aproximación. Vamos a poner grado 2, a ver si sube ese coeficiente. 0.85, bastante bien, ¿no? Entonces esa es una muy buena solución que vamos a tener por ahí. ¿Qué pasa si yo pongo grado 5? 0.85, creo que un poquito mejor, ¿vale? Se fijan, oscila un poquito más la línea. ¿Y qué pasa si meto grado 100? Bueno, se vuelve loca la línea, como ya lo habíamos visto también con el grado 300, pero tenemos un gran problema, que aquí el coeficiente que saqué me está diciendo que es mejor que el de grado 2, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que el ruido tiene, perdón, que los datos que tenemos tienen ruido, y si aprendemos mucho de esos datos vamos a inferir incluso el ruido, vamos a empezar a aprender el ruido. Por ejemplo, en esta parte de aquí, se fijan, nuestro predictor hace casi una señal caótica, pero está pasando por cada uno de los puntos azules. Entonces realmente los predice muy bien, pero cuando yo quiero utilizar esto para puntos que no ha visto el modelo, lo va a hacer muy mal. ¿Hecho? Bien, vamos a explicar esto un poquito más a fondo, que es de suma importancia para nuestra materia. Bien, supongamos que tenemos este mismo problemita, ¿vale? Donde voy a tener puntos que tienen una distribución más o menos cuadrática. Entonces esos son los puntos con los que voy a entrenar. Aquí voy a poner los puntos negros, son con los que entrené. Para poder diferenciar cuándo lo estoy haciendo bien y cuándo lo estoy haciendo mal, voy a incluir otros puntos, ¿vale? Que voy a dibujar aquí de rojo, o lo que es lo mismo, algunos de los puntos de los datos los voy a convertir en rojo, ¿no? Vamos a meter unos puntos más por aquí. ¿Vale? Entonces ciertos puntos los voy a usar, pero no para entrenar el modelo, solamente para probarlo, ¿vale? A estos puntos van a ser mis puntos de prueba. Le voy a poner que son los puntos para hacer testing, ¿no? Para probarlos. Entonces tengo dos datos, ¿no? Voy a utilizar datos para entrenar y datos para probar. Y de cada uno de este conjunto de datos yo puedo sacar el R2 Score, puedo sacar su métrica de desempeño. Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, una aproximación lineal de estos datos, pues voy a tener una línea de este estilo,
¿Hecho? Vamos a copiar estos para acá. Y bueno, cuando yo tengo el polinomio de grado 1, ¿vale? El grado lo voy a poner igual a 1, pues voy a tener un error, un R2 score. ¿Vale? Aquí voy a poner que esto se refiere al R2. Voy a tener un R2 muy bajo para los puntos en negro, ¿vale? Sus diferencias van a ser muy altas, ¿se fijan? Y para los puntos rojos también. Entonces, para los puntos de prueba también voy a tener un R2 muy bajo, ¿vale? ¿Hecho? Bien, entonces, ¿qué pasa si ahora yo pongo una aproximación de grado 2? Pues voy a tener algo por el estilo, ¿vale? Y si yo saco el R2 score de los puntos negros, voy a tener un valor alto, ¿no? ¿Vale? Cercano a 1 o por ahí. Depende del ruido del sistema, ¿no? Y para los puntos rojos también voy a tener un error bastante alto. ¿De hecho? Voy a poder predecirlos bien, aunque no haya entrenado con ellos. ¿Qué pasa cuando yo pongo un grado aún superior? ¿No? Vamos a poner ese grado 300, que si se fijan aquí en las esquinas lo hacía muy mal. Bien, entonces este polinomio de grado 300, pues al tener un grado tan alto, va a tener muchísimos puntos de inflexión, es decir, puede aprender cosas muy complejas, ¿no? Acuérdense que muchas de las funciones las podemos aproximar con polinomios, como dice la expansión de Taylor. Entonces, aquí lo voy a hacer muy bien para los datos en negro, porque estoy entrenando para ellos. Se fijan, voy a pasar muy cerquita. Aquí lo vemos bien dibujado en este dibujo, ¿no? Aquí nos fijamos en los valores externos, que la línea se preocupa por pasar muy cerca de ellos. ¿Hecho? Bien, entonces eso significa que para los puntos en negro, los puntos de entrenamiento, voy a lograr un R2 muy alto. Pero para los puntos rojos, como el modelo no los ha visto durante el entrenamiento, voy a tener un score muy bajo. ¿Hecho? Entonces esto es muy importante porque el caso ideal que yo quiero llegar es a este de aquí. Pero si yo saco el R2 score, la métrica, con el conjunto de entrenamiento, me va a estar diciendo que este es el mejor, ¿vale? Que a mayor grado, mejor va a ser mi aproximación. ¿Hecho? Bien, no quiere decir que en mayor grado sea mejor la aproximación, sino que estamos teniendo un menor error porque estamos aprendiendo incluso el ruido del sistema. Si se fijan, este ruido no es tan aleatorio, ¿no? Está siguiendo esta banda de puntos que tenemos. Entonces está tratando de adaptar incluso el ruido que tienen los datos, ¿vale? Eso no nos conviene porque lo que queremos aprender es el patrón interno de los datos y no el ruido que hay en la medición o en el proceso en sí. Bien, entonces vamos a tener tres casos, ¿no? Estos casos es muy importante diferenciarlos, ¿vale? No importa si no se acuerdan después de regresión polinómica, pero esto sí que es muy importante recordarlos. Vamos a subirlo un poco. Entonces vamos a tener normalmente tres casos, ¿hecho? Este caso primero, donde lo hago mal tanto para el train como para el test, ¿hecho? Cuando tengo un modelo muy sencillo, le voy a llamar subentrenamiento, ¿hecho? Para el modelo donde lo hago muy bien para puntos que he visto, pero lo hago muy mal para puntos que no he visto, a este le voy a llamar sobreentrenamiento, ¿vale? Entonces subentrenamiento quiere decir que no me ha servido de nada el entrenamiento, ni siquiera para los puntos del train lo hago bien, y sobreentrenamiento quiere decir que lo hago bien solo para los puntos que he visto. Entonces estoy sobreentrenado a los puntos que he usado para el entrenamiento, ¿sí? Y el caso medio, que es el que queremos, que los dos sean altos y que sean cercanos a 1, que no estén despegados, pues va a ser el caso de buena generalización, ¿vale? Vamos a ponerle aquí
buena generalización. Entonces ese es el caso ideal que tenemos que llegar. Habría teóricamente un cuarto caso, que es cuando lo hacemos mal en el train y lo hacemos muy bien en el test, ¿vale? Este caso es virtualmente imposible porque en el train difícilmente lo vamos a hacer mejor para valores que no hemos visto que para valores que sí hemos visto, ¿vale? Suele ocurrir este caso y en ese entonces decimos que hay un data mismatch, ¿vale? Que significa que los datos que yo estoy utilizando para entrenar y los datos que estoy utilizando para probar no son iguales, ¿vale? Es algo un poquito difícil de diagnosticar en estos problemas de data science, pero vale la pena irlo aprendiendo de una vez. Entonces, si quieren buscar este problema de data mismatch, realmente el data mismatch nos puede pegar en cualquiera de estos 4 casos, pero solo es obvio cuando lo vemos así. Si su test de repente es un poquito más grande que el train, no se preocupen, posiblemente si tienen pocos datos salga ese resultado, ¿vale? Generalmente nos vamos a quedar con estos 3 casos. ¿Sí? Bien, entonces en los casos que vemos aquí arribita, el caso de la línea es un modelo muy simple, está subentrenado. ¿Sí? Por aquí lo podemos ver, que saca un score muy bajo. El caso de la cuadrática es el caso de buena generalización, ¿vale? Fíjense que no nos preocupamos por predecir bien cada numerito, sino por aprender el patrón que siguen. Y el caso de polinomio de grado 300 o superior, pues tenemos un sobreentrenamiento. ¿Hecho? Bien, vamos a demostrar esto de aquí, ¿vale? Para lo que voy a utilizar otra función. Vamos a utilizar un paquete que se llama Model Selection, que nos ayuda a elegir el modelo. Y aquí vamos a llamar esta función, ¿vale? Que se va a encargar de hacernos un split en los datos. ¿Sí? Entonces, antes de entrar con estos datos, yo voy a dividir mi x en x para entrenar, x para probar, y para entrenar y y para probar. ¿Sí? Y aquí voy a mandar x y y, ¿vale? ¿Cómo los voy a separar? Normalmente esta función nos separa 75% de los datos para entrenar y un 25% de datos para probar. ¿Vale? Bien, entonces ahora en lugar de entrenar con x directamente, voy a entrenar solo con xtrain. ¿Hecho? Y voy a sacar el score tanto para esos puntos con los que entrené, ¿vale? Que aquí necesito ponerle xtrain, ytrain, y aquí voy a poner xtest y ytest, ¿vale? Entonces estos van a ser el score para la prueba, ¿vale? Esto lo vamos a hacer rutinariamente. De hecho, casi siempre vamos a hacer un score para el train y un score para el test. ¿De hecho? ¿Por qué? Porque es la única forma en que yo puedo demostrar generalización, ¿vale? Yo quiero llegar a este caso, quiero un modelo que lo haga bien tanto para datos con los que entrenó como para datos que no ha visto. De hecho, eso me va a permitir confiar en el modelo cuando yo lo use en un problema real. Bien, entonces voy a correr esta línea, ¿hecho? Y si se fijan, para el polinomio de grado 100 tengo 0.92, un train muy alto, pero tengo incluso aquí un número negativo muy grande, ¿no? 2 por 10 a la menos 17, a la 17, ¿no? Es un número bastante grande y negativo. Entonces, este test es bajísimo, ¿no? Quiere decir que lo estoy haciendo terriblemente mal para los datos que no he visto. Por cierto, para que se note un poquito más la diferencia, voy a dibujar los datos. Vamos a dibujar aquí xtest
y el test. Aquí los puntos de entrenamiento. ¿Vale? Y los puntos de entrenamiento los voy a poner en azul. Los puntos de prueba los voy a poner en rojo para seguir más o menos el diagrama. Y las líneas de regresión las voy a poner en negra. ¿Vale? Entonces voy a correr otra vez. Y si se fijan, ahora estas altas no linealidades que tenemos no se encargan de pasar por los puntos rojos, solo por los azules. Entonces el error para el test va a ser bastante alto. ¿Sí? Por lo tanto vamos a tener este R2 score muy bajo, ¿no? que tiende hacia menos infinito, ¿no? Pero por el otro lado tenemos un tren muy alto. ¿Sí? Entonces ese caso va a ser el caso de sobreentrenamiento. ¿Okay? Entonces hay que grabárselo bien, muchachos. Si algo van a aprender de esta clase es que un modelo está sobreentrenado cuando lo hace muy bien para los datos que fue entrenado, pero muy mal para datos que no ha visto. ¿Sí? Y lo demostramos con estos dos coeficientes. Ahora, si yo pongo características polinómicas de grado 1 y corro esto de aquí, se fijan, voy a obtener un train muy bajo y un test también muy bajo, ¿vale? No importa que a veces el test sea mayor que el train, ¿vale? No hay problema, depende un poco de la distribución que estamos haciendo. Cada que yo corro esta función de train y test split se hace una partición aleatoria, ¿vale? Entonces, de hecho, si lo corren, va a salir diferente cada vez que ustedes lo corran, ¿vale? Bien. Disculpen, me desfasé un poco. Entonces, el train es muy bajo y el test es muy bajo. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso de subentrenamiento. Eso quiere decir que el modelo es demasiado sencillo como para adaptar la dinámica de los datos. Ahora vamos a ver qué pasa si tengo grado 2. Corro. Vale. Disculpen que tengo un problemita. Corrí una de las líneas inferiores. Y como tengo otro dataset abajo, voy a necesitar correr esta primera línea, ¿vale? Y esta línea. Bien. Permítanme un segundo. Okay. Bien. Va. Lo que pasa es que aquí abajo tengo otro dataset diferente y como lo corrí sin querer, pues mis datos en X ya eran diferentes. Bien. Entonces, ahora sí, con las características polinómicas de grado 2, se fijan, voy a tener un train alto y un test también alto. Ojo, en el test tengo datos que nunca ha visto el modelo, pero aún así tengo una buena predicción sobre ellos. Eso quiere decir que cuando yo vaya a usar este modelo en la vida real, tengo más probabilidades de que funcione bien. ¿Sí? La idea es de que el test sea una muestra estadísticamente representativa de la realidad. ¿Sí? Y lo que buscamos es que estos dos scores estén altos, ¿vale? Y bueno, ¿cómo vamos a jugar a este juego de Machine Learning? Una de las ideas que tenemos en el aprendizaje automático, fíjense que yo tengo aquí una grafiquita, ¿vale? Donde voy a poner la complejidad de mi sistema contra el R2 score que vamos a tener por aquí, ¿no? Acuérdense que el máximo de R2 score que pueden sacar es un 1, ¿vale? Entonces, este sería el máximo virtualmente que podemos tener, ¿vale? Pero realmente lograr el 1 es bastante difícil, ¿no? Porque al menos de que los datos que tengamos no tengan ruido, va a ser muy difícil de llegar a ese 1, ¿no? Y en los casos reales todos los datos tienen ruido. ¿Sí? Entonces siempre que vean un score de grado 1, duden un poquito de que funcione. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dibujar dos líneas.
¿vale? Normalmente vamos a dibujar un color rojo para el entrenamiento y vamos a dibujar un color negro para el de prueba. ¿Hecho? Entonces, dependiendo de la complejidad del modelo, ¿vale? Entiéndase por complejidad, en este caso, las características polinómicas que tenemos, a mayor grado tenemos mayor complejidad, tenemos más grados de libertad, entonces podemos aprender más cosas. Entonces, lo que hacemos normalmente, ¿vale? Es que en el train su modelo puede ser muy sencillo, pero cuando van aumentando la complejidad, vamos a ir superando ese train, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría la complejidad de grado 1, ¿vale? Que sería la regresión lineal. Aquí estaría, por ejemplo, la de grado 2 y por aquí tendríamos la de grado 300. ¿Hecho? Entonces, la de grado 300 de hecho nos da mejor que la de grado 2, ¿vale? Pero eso solo en el entrenamiento. Y en el de prueba, ¿vale? La curva que solemos ver es algo así. ¿Hecho? Entonces, en el de prueba, cuando tenemos un modelo demasiado sencillo, por ejemplo este D1, pues vamos a tener bajos score tanto en el train como en el test. ¿Hecho? Luego cuando llegamos, el 2, que bueno, realmente debería estar un poquito más para acá, vamos a tener una diferencia pequeña, que me pinto esto de otro color, entre el train y el test, ¿vale? Y si me voy muy arriba de complejidad, si le pongo muchas características polinómicas, pues lo voy a hacer muy bien en el train, ¿vale? En esta línea roja, pero en el test lo voy a hacer muy mal. ¿Hecho? Entonces, virtualmente, solemos decir que hay un punto donde se empiezan a separar según la complejidad del modelo. Esto es importante porque aunque no veamos características polinómicas en el futuro, cada modelo tiene alguna forma de medir esa complejidad. Entonces, cuando vayamos aprendiendo nuevos modelos, yo les voy a ir diciendo, este modelo, la complejidad la bajamos así. Por ejemplo, en redes neuronales es el número de neuronas. A menor número de neuronas, más sencillo es el modelo. A mayor número de neuronas, más complejo es el modelo. Entonces, siempre en los modelos hay que aprender qué hace que se vuelva más complejo, es decir, que tenga más grados de libertad, o qué hace que tenga menos grados de libertad. ¿Hecho? Entonces, si ustedes tienen un modelo y ven que está sobreentrenado, pueden intentar ir a un modelo más sencillo. ¿Hecho? Si su modelo está subentrenado, pueden intentar un modelo más complejo, ¿no? Con más neuronas, en el caso de redes neuronales, con diferentes mapeos, en el caso de SVM, o características polinómicas en nuestro caso, ¿vale? Otro más, hablando de terminología, entonces, en este caso, aquí decimos que está sobreentrenado, aquí decimos que está subentrenado, y aquí decimos que tenemos buena generalización. ¿Hecho? Entonces realmente vamos a ir sobreentrenando cada vez más conforme nos vamos aumentando la complejidad, o vamos a ir sobreentrenando cada vez más conforme simplificamos el modelo. ¿Hecho? Y vamos a hablar también de terminología. Ustedes pueden utilizar estas tres palabras: subentrenado, buena generalización y sobreentrenado, para referirse al estado del modelo, pero también en estadística propiamente existen otras palabras. La diferencia entre el train y el óptimo que podemos lograr, ¿vale? Normalmente lo pensamos virtualmente como 1, en la realidad no es posible encontrar el 1, entonces realmente hay algo que se llama óptimo de Bayes, que es el óptimo teórico mejor que podemos lograr, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Óptimo de Bayes, ¿vale? Del teorema de Bayes. Y bueno, la diferencia entre el óptimo de Bayes y el train, que normalmente lo vemos como la diferencia entre 1 y el score que sacamos en el train, a eso le solemos llamar sesgo del modelo. ¿Hecho?
y a la diferencia entre el train y el test, esto de aquí, le solemos llamar varianza del modelo, ¿vale? Entonces, cuando un modelo tiene poco sesgo pero alta varianza, pues quiere decir que está aquí, ¿no? Quiere decir que está sobreentrenado porque esta diferencia es poca, pero esta diferencia es grande, ¿hecho? Y cuando un modelo tiene alto sesgo y alta varianza, pues muy posible es porque esté subentrenado, ¿hecho? ¿Vale? Cuando el modelo tiene bajo sesgo y baja varianza, es porque estamos en este caso de buena generalización, ¿vale? Entonces, son dos jergas que se pueden encontrar por ahí. Una es hablar de subentrenado, buena generalización y sobreentrenamiento, y otra es hablar en términos de sesgo y varianza. Ambos son populares. Quizás subentrenado, sobreentrenado, buena generalización es más usado en Machine Learning, y en estadística o aprendizaje estadístico, inferencia estadística, es más usado utilizar sesgo y varianza para referirse a esto, ¿vale? Bien, ¿qué pasa entonces si tengo un modelo sobreentrenado? Lo que tengo que hacer es bajarle la complejidad, ¿hecho? Existe otro método, aparte de bajar la complejidad, que se llama regularización, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a crear aquí otro pequeño dataset que tengo por aquí, con datos aleatorios, ¿hecho? Y voy a crear un modelo con características polinómicas, escalamiento, ¿vale? Y en lugar de utilizar la regresión lineal, voy a utilizar este modelo que se llama Rich, ¿vale? ¿Qué hace este modelo? Vamos a explicarlo también aquí con la nueva diapositiva. Este modelo, que se llama Rich, es un modelo lineal regularizado, ¿vale? Muy probablemente en su clase de cátedra revisen esto un poquito más matemático, lo voy a revisar muy rápido. Cuando yo tengo un problema, por ejemplo, este problema de regresión, pues yo lo que calculo es un error, ¿vale? Este error suele ser, por ejemplo, el error medio, donde P es el número de patrones, desde 1 hasta P, de nuestra valor deseado menos nuestra estimación, ¿vale? Para el ejemplo yésimo al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, esta es una función de costo que solemos utilizar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos regresión lineal o cualquier otro tipo de regresión, minimizamos este problema con alguna técnica de optimización, ¿vale? Puede ser gradiente descendente, puede ser el método de la pseudoinversa, Leven-Vermacquart, existen muchos métodos para esto, pero esto va a estar en función de la complejidad de nuestro sistema. Estas predicciones dependen de la complejidad del modelo, ¿hecho? Entonces los modelos regularizados lo que van a hacer es modificar esta función de costo, ¿vale? Vamos a incrementarle cierto numerito alfa, bueno, vamos a poner alfa porque es lo que usa esta biblioteca, a veces también ponemos lambda, y este lambda lo que vamos a hacer es sacarle la norma cuadrática al vector de parámetros que tenemos, ¿vale? Algo por el estilo. Entonces estamos penalizando también no solo la predicción que estamos haciendo, no solo el error de predicción, sino que estamos penalizando el tamaño de los parámetros, ¿vale? Entonces, si los parámetros son muy altos, aunque tenga una buena predicción, lo voy a penalizar. Y si ustedes utilizan algún algoritmo de optimización con respecto a esto, pues van a tener como efecto que estos pesos Ws van a tender a hacerse cero, ¿no? Imagínense que tenemos ahorita un modelo lineal como este, con características polinómicas. Vamos a poner algo por este estilo. 3, vamos a poner hasta nivel 4, ¿vale? Para la misma variable x1 y el independiente. Entonces, cuando yo minimizo esta función de costo, ¿vale? Voy a penalizar los peos sinápticos. Si lo estoy haciendo muy mal,
estos pedos sinápticos van a tender a 0, ¿vale? Y si yo tuviera una línea con estos pesos igual a 0, ¿vale? Por ejemplo, que este y este se hicieran igual a 0, pues todos estos términos se van a hacer igual a 0. Y es como si tuviera un polinomio solo de grado 2. ¿Hecho? Entonces, las técnicas de regulación en Machine Learning permiten autosimplificar el modelo. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí vamos a poner un modelo de grado 100, que era demasiado alto, ¿no? Muy probablemente sobreentrenen nuestros datos. Pero lo que voy a hacer es regularizarlo, voy a utilizar Rich, y aquí viene este factor alfa, ¿no? Entre más grande sea alfa, más regularizado va a estar, ¿vale? Para que a todos nos salga igual, pongo aquí un random state, no se preocupen por eso, incluso lo voy a quitar, para que no tengamos problemas, y voy a correr esto, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo tenía este polinomio de grado 100 y sí veo bastantes oscilaciones con respecto a mis datos, ¿vale? Aquí mi alfa es muy pequeña, voy a subir esta alfa, vamos a ponerla en 0.1, ¿vale? Entonces tengo menos oscilaciones, voy a seguir subiendo esta alfa, normalmente lo vamos subiendo en potencias de 10 y menos oscilaciones voy a tener, ¿no? ¿Vale? Entre más grande sea este factor alfa, más regularizado vamos a tener el sistema, entonces va a simplificarse de manera un poquito más dura, ¿no? ¿Vale? Si se fijan, aquí ya me queda una línea bastante simple, y entre más pequeña sea esta alfa, por ejemplo, si es igual a 0, pues vamos a tener toda la complejidad de este grado 100 que estamos metiendo, ¿sí? Entonces las técnicas de regularización nos permiten autosimplificar nuestro modelo, ¿hecho? Para que logre un mejor desempeño. ¿Hecho? Vale, esta es una forma de hacerlo. Entonces Rich es una regresión lineal, es un modelo lineal, pero con regularización, ¿vale? Hay otro tipo de regularización, en particular a este tipo de regularización se le llama L2, porque estamos usando la norma 2 o la norma euclidiana, pero también podemos usar la norma 1, ¿vale? Que sería algo como esto. Aquí tenemos la norma del vector de parámetros y aquí le ponemos un 1. ¿Hecho? Esto sería equivalente a hacer la distancia de Manhattan, ¿vale? Si recuerdan, cuando tenemos una norma de la diferencia de dos puntos es equivalente a sacar la distancia euclidiana, ¿vale? En la norma 2, pero con la norma 1 es como sacar esta distancia de aquí, ¿no? Que es la distancia de Manhattan. En fin, existen muchísimas normas que solemos usar en Machine Learning. Entonces, ese modelo con norma 1 se llama lazo, ¿vale? Que es otra técnica regularizada, pero vamos a utilizar norma 1 para esto, ¿vale? Igual también tenemos este alfa, lo voy a correr para el mismo problema, y se fijan, tengo esta función que es bastante suave, ¿no? Tengo un problema aquí de convergencia, no se preocupen, es porque tiene un error mínimo al que tiene que alcanzar, pero tengo bastante ruido. Cuando haga más alto este alfa, pues va a estar más regularizado, y se fijan, aquí queda como si fuera una línea, ¿sí? Y entre más bajo, por ejemplo, si pongo 0, vamos a ponerle características grandes, 100, pues voy a tener mucha complejidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de esta alfa que tengan por aquí, pues va a ser la complejidad del modelo que puedan tener, ¿va? Bien, como un tercer modelo regularizado está algo que le llamamos red elástica, ¿vale? Que lo que hace es juntar las dos regulaciones, es decir, también vamos a poner la regulación que teníamos de L2, ¿vale? Entonces esto es hacer como Rich y lazo a la vez, ¿vale? Aquí tengo dos alfas, entonces tengo que diferenciarlas un poquito, ¿vale? Voy a tener un alfa y este que le llaman razón, ¿vale?
Entonces realmente voy a tener esta alfa y aquí va a ser la razón L1 que vamos a poner por aquí, ¿no? ¿Yo? Entonces, con respecto a estos dos, va a ser como utilizamos la norma 1 o la norma 2, ¿vale? Si lo corro para este ejemplo, igual si se fijan, obtiene buenos resultados. Vale, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto conceptos muy importantes, ¿no? Vimos tres grandes conceptos, que es regresión polinomial, agarrar mis mismas entradas, elevarlas al cuadrado, a la tercera potencia, para poder resolver problemas no lineales. ¿Sí? No es la única forma, vamos a ver otras, ¿vale? De hecho, esta forma suele ser muy costosa computacionalmente y sin buenos resultados. Vimos que hay que sacar características polinómicas con este objeto. ¿Hecho? Entonces, entre más complejo sea mis características polinómicas, más puntos de inflexión voy a tener en la curva, más grados de libertad tengo. Vimos cómo organizar todo esto en un pipeline, ¿vale? Para que sea más fácil de llevar. Y vimos que dependiendo de la complejidad del sistema, del modelo, puede estar sobreentrenado, subentrenado o tener buena generalización. Para demostrarlo necesitamos hacer esa partición del espacio en el train y en el test. ¿Hecho? Y con estos dos coeficientes que vamos a sacar de desempeño, podemos medir si estamos en la complejidad adecuada a los datos que queremos aprender. Entonces, el objetivo es que estos sean los más altos posibles. ¿Hecho? Bien, aparte de otra forma que podemos utilizar es si no queremos bajar a mano estas características polinómicas o la complejidad del sistema, podemos usar técnicas regularizadas. Está, por ejemplo, la técnica que se basa en la norma 2, que es Rich. Está la técnica que se basa en la norma 1, que se llama Lazo, y una combinación de las dos que se llama red elástica. ¿Vale? Esto es muy importante, aunque ahorita lo estamos viendo en chiquito. Por ejemplo, en redes neuronales, muchos modelos de redes neuronales están regularizados. Entonces, por ahí hay un coeficiente que podemos mover, que es el equivalente a estas alfas en el modelo Rich o en el modelo Lazo. ¿Vale? Va, muchachos, dejamos hasta aquí la clase. No voy a dejar ninguna tarea para esto, porque vamos a hacer un ejemplo real en la próxima clase. ¿Vale? Utilizando este conocimiento que obtenemos. Va. Los dejo, cualquier duda pueden mandarme un mensajito o lo vemos en la sesión de preguntas.